Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca del Espíritu Santo. El compartir anterior habíamos visto acerca de cómo evidenciamos la ausencia del Espíritu Santo en la vida de una persona e inclusive en la vida de un hogar o de un lugar como en la iglesia. Entonces habíamos visto que donde básicamente hay división, peleas, pecados sexuales, ¿no? Enojo, ira, hay un descontrol total. Entonces son evidencias de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de una iglesia, por ejemplo. Pero entonces hoy veremos lo contrario. ¿Cómo evidenciamos la presencia del Espíritu Santo en un lugar? Y seguramente si preguntamos a muchos creyentes dirán, el Espíritu Santo se evidencia porque hay milagros, porque hay profecías, porque los dones están fluyendo. Y algo que no debemos equivocar, hay dos términos que no debemos equivocar, que son la actividad del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está en la vida de él o de los creyentes. Y la actividad del Espíritu Santo es algo que está haciendo el Espíritu Santo sin que necesariamente esté en la vida de los creyentes. Pero para podernos entender mejor, vamos entonces a las Escrituras. Vamos a ver las evidencias de la posible actividad del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, lo primero, tú me dirás de repente, donde hay profecía está la presencia del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. En Números capítulo 24, verso 2, nos describe a Balaam. Y todos sabemos que Balaam, pues finalmente, la misma Biblia lo habla, que era alguien no creyente. Y Balaam, sin embargo, dice en el número 24:2, y alzando sus ojos vio a Israel alojados por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, y comenzó a hablar. Pero ¿qué vemos aquí? Balaam era una persona en la cual el Espíritu Santo estaba actuando. No. ¿Y el Espíritu Santo actuó? Sí, así es. Dice claramente, y el Espíritu de Dios vino sobre él y dijo una, unas palabras a Israel. Entonces tenemos la actividad del Espíritu Santo sobre una persona que no creía. No creía realmente en Dios. Veamos otra. En Juan capítulo 11, verso 51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿De quién estamos hablando? De Caifás. Caifás, un hombre que vio a Jesús, pero no reconoció en Jesús que era el Hijo de Dios. Sin embargo, hubo una profecía que tal vez fue mal interpretada, pero fue cierta. Iba a morir por la nación y murió por Israel, y no solamente por la nación, sino para congregar a todos en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Una profecía que fue realidad. ¿En quién? En Caifás, un hombre que no era un hombre de Dios. ¿Ok? Entonces, podemos ver la actividad del Espíritu Santo, sí, pero no necesariamente Él está presente en la vida de esas personas. Y vamos más allá. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, encontramos aquí que nos advierte Jesús acerca de falsos profetas. Entonces, puede haber profecía sin que en la vida de este hombre esté la presencia del Espíritu Santo. Sí. Podemos encontrar también falsas profecías, de las cuales nos dice que debemos tener cuidado y tenemos que, obviamente, juzgar a través del fruto que den estas personas en sus vidas. ¿Ok? Entonces, de esto podríamos hablar mucho más, pero dejémoslo ahí. Básicamente la idea es de que puede haber la actividad, puede estar la actividad del Espíritu Santo presente, pero no necesariamente el Espíritu Santo está presente en las vidas de estas personas. Y aún la profecía puede no ser verdadera, porque hay falsos profetas. Ok, entonces la profecía es una evidencia de una posible actividad del Espíritu Santo, sí, pero no nos da la certeza de la presencia del Espíritu Santo. Veamos entonces con los milagros. Ok, veamos los milagros. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3, verso 16. En Hebreos 3:16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y veremos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿De quién está hablando? De la generación que sale con Moisés hacia la tierra prometida. Y esta generación es una generación que vio los milagros más maravillosos y asombrosos que la Biblia nos puede narrar. Están las 10 plagas en Egipto, está el cruce del Mar Rojo, está el hecho de que hayan atravesado el desierto, su calzado no se haya consumido, el Señor les dio el maná del cielo, el Señor les dio de beber de las rocas, y ellos empezaron, mientras caminaron, vieron grandes cosas de las que había hecho Dios. Dios hablando a través del fuego, y ellos tuvieron temor, inclusive. O sea, ellos vieron maravillas, pero sin embargo, como los califica el Señor mismo, verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, la actividad del Espíritu Santo estaba ahí. Habían milagros, grandes y maravillosos milagros. Sin embargo, como como el Espíritu Santo está ausente en la vida de estas personas, se mantuvieron incrédulas. Hay evidencias de la actividad, pero no de la presencia del Espíritu Santo. Juan capítulo 2, verso 23. Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces vieron las señales que hacía Jesús y algunos creyeron. Ok, todo está bien ahí. Verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque aunque vieron las señales que Jesús hacía, estos hombres finalmente realmente no creyeron en su corazón. Le siguieron porque pues era algo maravilloso, algo importante que estaba pasando, pero no había un cambio real en sus corazones. ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento, los milagros y las maravillas no convierten el corazón del hombre. Entonces, la actividad del Espíritu Santo puede estar ahí, pero la presencia del Espíritu Santo en la vida de personas no se manifestaba. Ahora, por otro lado,
También debemos recordar esta advertencia en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. ¿Y cómo va a venir? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, viene o va a venir también el anticristo ¿con qué? Con señales, con prodigios mentirosos. Entonces, van a haber señales también, prodigios mentirosos. Entonces, esto nos puede dar certeza de la actividad del Espíritu Santo. Bueno, cuando ya leemos Tesalonicenses, definitivamente tenemos que abrir los ojos ante esto, porque esto no nos da una certeza. Son evidencias de la posible actividad del Espíritu Santo. Cuando hay milagros, maravillas en un lugar, es posiblemente el Espíritu Santo esté actuando. Pero también recordemos lo que nos dice Tesalonicenses, que el anticristo vendrá con gran poder, señales y prodigios. Entonces, no es la presencia de milagros, no es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Ok? Y diremos entonces el uso de los dones, la presencia de los dones que el Espíritu Santo da, definitivamente. Ahora, miremos de nuevo las Escrituras. Había una iglesia en la cual todos los dones estaban presentes. En 1 Corintios 7 dice, Pablo les dice a los corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la gracia de tener todos los dones en la congregación, en Corintios. Y obviamente todos estaban desarrollando los dones espirituales, la actividad espiritual. Y uno puede decir, cuando está presente todos estos dones, entonces el Espíritu Santo está presente en la vida de las personas. Vamos a 1 Corintios 3, dos capítulos más adelante. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Miren, Pablo dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino les hablo como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda porque aún no son capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Porque habiendo celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres cualquiera? Entonces, ¿había actividad del Espíritu Santo? Sí, pero había evidencia de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Y Pablo les dice, miren, ustedes andan como carnales y no están caminando como personas espirituales. Entonces, viene la pregunta a nosotros, entonces, ¿cuáles son las evidencias de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? O en la vida de una iglesia. ¿Cómo podemos saber entonces si los milagros, las profecías, aún el uso de dones no son evidencia de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de un lugar? Juan 16, verso 8, dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Convencerá, el Espíritu Santo convencerá de pecado. Quiere decir, en un lugar donde las personas estén convencidas de que son pecadoras, donde hay convencimiento de que son pecadores y están buscando un Salvador porque son pecadores, entonces el Espíritu Santo está actuando, porque eso no lo puede hacer la carne. Solo el Espíritu Santo puede dar convicción de que realmente somos pecadores. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoración es otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando hay adoración genuina, real,
en la vida de una persona, en una iglesia, podemos decir que el Espíritu Santo está ahí. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Transformándonos de gloria en gloria. Si una persona está siendo transformada constantemente, poco a poco, y hay evidencias de transformación en su vida, entonces esta es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en esta persona. Si en una iglesia las personas están cambiando continuamente, están siendo transformadas, antes eran una cosa y después de unos meses son otras, entonces el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese lugar. Pero si las personas son iguales, se mantienen en sus cosas, se mantienen en sus discusiones, en sus enemistades y no hay cambios, se mantienen resentidas, se mantienen aisladas, entonces son evidencias de que no hay cambio y el Espíritu de Dios no está obrando ahí, porque claramente dice que el Espíritu del Señor nos va llevando de gloria en gloria. Entonces, cuando hay transformación, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Romanos 8:16. El Espíritu mismo dice: da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da convicción de que realmente somos salvos, de que estamos salvos de la ira de Dios. Si en un lugar hay convencimiento de las personas de que son salvos y se gozan porque son salvos y están obviamente caminando y buscando caminar en el Señor porque son salvos, porque entienden que son salvos, entonces es evidencia de la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, o en esa persona, o en esas personas. Pero si la persona no tiene convicción de salvación y está dudando y no sabe y cómo se va a comportar y vive una vida pecaminosa porque no sabe quién es, entonces probablemente el Espíritu Santo no está presente en su vida. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Juan? Juan nos está diciendo que a través del Espíritu Santo podemos nosotros discernir. ¿Discernir qué? Discernir la palabra que se está dando, si esta palabra viene de Dios o no viene de Dios, ¿no? Y claramente dice: y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, o sea que somos capaces de discernir lo que se está diciendo, si es de Dios o no es de Dios. Cuando hay este discernimiento, el Espíritu de Dios está obrando en medio de nosotros. Primera de Corintios 12, verso 7, habla de la presencia de los dones espirituales y dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la comunidad, para provecho de la iglesia. Y dice más abajo, y el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El Espíritu Santo reparte dones a los creyentes. ¿Para qué? Para provecho de la congregación, para la edificación del cuerpo y para que todos seamos unos. Así como el cuerpo, dice el verso 12, es uno y tiene muchos miembros, asimismo somos un solo cuerpo en Cristo, dice. Entonces, donde hay unidad y edificación, la presencia del Espíritu Santo está ahí. Donde no hay unidad y no hay edificación, el Espíritu Santo no está obrando. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre a Dios gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que seamos nosotros sabios, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? A través de su palabra. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales. En otras palabras, hay abundancia de palabra. En la vida de un creyente, cuando hay abundancia de palabra en su vida, en la vida de una iglesia, cuando hay abundancia de palabra, entonces podemos hablar de que es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona, en la vida en ese lugar. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La presencia del Espíritu Santo produce un fruto. Y ese fruto es claro: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si hay todo esto, podemos tener una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 24. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice: ¿qué pasa cuando llegan las personas que no conocen al Señor a la vida de estas personas que tienen el Espíritu de Dios? Dice que estas personas, ¿qué hacen? Estas personas, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Todos buscan convencerle de que Jesucristo es el camino. Por todos es juzgado, le hacen ver su pecado, y éste finalmente manifiesta lo oculto de su corazón y postrándose adora a Dios. En otras palabras, donde hay exhortación a los incrédulos a volverse a la vida del Señor, está el Espíritu de Dios. Cuando una persona está evangelizando, está el Espíritu de Dios presente en la vida de esa persona. Cuando una iglesia evangeliza, está el Espíritu de Dios presente en la vida de esa iglesia. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que los hermanos, ¿qué debemos hacer? Exhortarnos unos a otros para cuidar nuestros corazones de la incredulidad. Entonces, donde hay exhortación a los creyentes a apartarse del pecado, si están entrando en una vida pecaminosa y se les puede exhortar, entonces la presencia del Espíritu Santo está ahí. Como vemos, la actividad del Espíritu Santo puede ser una evidencia, los milagros, las señales, los dones espirituales, puede ser una evidencia de la actividad del Espíritu Santo. Pero las evidencias claras de la presencia del Espíritu Santo en un lugar es cuando hay convicción de pecado, cuando hay una adoración verdadera, cuando las personas están siendo transformadas a la imagen de Cristo, cuando todas las personas están seguras de su salvación y están caminando, guardando esa su salvación, cuando están ellos discerniendo la palabra que se dice, sabiendo que esta viene de Dios, esta no viene de Dios, cuando ellos están caminando en unidad y siendo edificados, cuando hay abundancia de palabra, y no solo abundancia de palabra, sino un entendimiento de la palabra,
cuando las personas están desarrollando el fruto del Espíritu Santo, cuando las personas están evangelizando, cuando las personas en la iglesia están siendo exhortadas a salir del pecado, son evidencias de la presencia del Espíritu de Dios. Por tanto, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos y digamos que eh, cuando vemos algunos hechos que resaltan nuestra vista, de repente, el Espíritu Santo está actuando. No. Habíamos dicho la vez pasada, el Espíritu Santo es como un soplo. Y ese soplo no se ve, pero sí se siente. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se evidencia? En todos estos puntos que hemos visto. Las personas están convenciéndose de pecado, están caminando, mirando al Señor, adorándole a Él, siendo transformados a la imagen de Cristo, gozosos, sabiendo discernir, no se dejan engañar porque hay abundante palabra en sus vidas y saben qué palabra es de Dios, qué palabra no es de Dios, entendiendo la palabra de Dios, dando el fruto del Espíritu Santo, evangelizando y siendo exhortados en la iglesia por sus líderes para salir del pecado. Hermanos, estas son las evidencias de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia. Hasta la próxima.